Hola, buen día. Que estamos iniciando el cafecito. En esta primera parte vamos a conversar con el abogado José Miguel Minier. Y bueno, el tema es el mismo. El tema es la tragedia del martes pasado en Santo Domingo y las posibles consecuencias legales. Eso es lo que la gente quiere saber. Legalmente, ¿qué puede hacerse ahí? ¿Qué, en tu opinión, José Miguel? Gracias, Jaime, por una vez más invitarme. Me siento en casa, sí, aquí claro, contigo. Lo primero que debo puntualizar es que uno escuchando las redes, lo que sale en los periódicos, lo que escriben en X, esto es un desastre de tantos expertos y nadie sabe nada. Entonces, muchas veces son opiniones interesadas, sí, claro. Envidia del triunfo ajeno contra el dueño del negocio de Antonio Payá. Es todo un conglomerado que uno no sabe si es de una manera desinteresada o interesada el que está haciendo una opinión. Yo lo que creo que primeramente todo el profesional que se respete, que tenga un mínimo de ética, no debe opinar de eso hasta que no se termine la investigación o el peritaje que mandó a hacer el gobierno con los departamentos encargados de eso. Entonces, cuando el peritaje diga a ciencia cierta qué fue lo que pasó, ya ahí todo el mundo podrá sacar conclusiones. Por una sencilla razón, uno escucha que dice que eso se desplomó porque no tenía columna, porque eso no tenía viga. Y cuando yo escuché eso, me vino a la mente el centro de estudiantes de Pucamaima, que lo diseñó Cuqui Batista, que por cierto ahora en 2 meses cumple 100 años y está tremendamente lúcido. Y cuando él diseñó ese centro de estudiantes, hay un voladizo mínimo de 40 pies, sin una viga por ningún lado. Y todo el mundo dijo que eso iba a colapsar. Y eso se construyó 63, 64. Estamos hablando 6 más 24. Todos los años del mundo y nunca ha tenido ningún problema. Y no hay el primer voladizo sin ninguna viga por ningún lado. 60 años tiene. Sí, exactamente. Entonces, uno ve esta opinión de gente que ahí habían planta eléctrica, otros dicen que no, sin nadie saber. Yo vi un programa, si no me equivoco, de Univisión, un periodista explicando lo que había ahí arriba. Un mapa. Exactamente. Un ignorante total y faltándole el respeto, porque tú no has calculado lo que pesa eso. Ni tú sabes si ese techo estaba calculado la estructura para aguantar ese peso. Entonces, esa es una falta de respeto de todo el que se respete. Entonces, en cuanto a la opinión que tú me pides, legal, para no la gente entienda haciendo juicios de valores. Exacto. El Código Civil es que establece en el 1382 todo el que causa un daño a otro está obligado a repararlo. Eso puede ser contractual o extracontractual. Tú y yo hacemos un contrato, si uno de los dos viola ese contrato, depende del daño que causemos, podemos ser condenados a daño y perjuicio, pero existe lo que es extracontractual. Por ejemplo, el artículo que se aplica a ese caso en el aspecto civil es el 1386, que dice: el dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina cuando ha tenido lugar como consecuencia de culpa suya o por su vicio en su construcción. Es el marco legal para el que quiera judicializar el daño, sea por la muerte o por los daños que sufriera, que quedó vivo en la tragedia. Entonces, en base a eso, a ese artículo, ahí se va a derivar la demanda en daño y perjuicio y toda su consecuencia, el que quiera judicializarlo. Porque el que le falleció un hijo, no hay dinero en el mundo, ni un familiar, ni un esposo, ni la esposa, no hay dinero en el mundo, ni seguro en el mundo que te cubra esa pérdida. Entonces, ¿qué es lo que sí debe llamarnos a reflexión a nosotros en este caso? Es por el caso de las autoridades, que hay una deuda consuetudinaria pendiente de supervisión. Por ejemplo, lo más sencillo es que el cuerpo de bomberos de ninguna parte, de ninguna provincia ni municipio del país, obliga
a que cada casa, cada negocio, cada clínica, cada hospital tenga un extintor en cada planta y que lo revise, sea trimestral, semestralmente, a ver si está vencido el extintor. Entonces, cada organismo, esto debemos trazar la raya de pizarro, iniciarnos, olvidarnos, porque ese es un gran luto, una gran tragedia, pero debemos sacar algo positivo de esa tragedia. ¿Cuál es lo positivo que yo veo? Que las autoridades, planeamiento urbano municipal, planeamiento de obra pública, los bomberos, la defensa civil, que jueguen su rol. Y el empresario que quiera construir un edificio, que quiera construir una vivienda, que quiera hacer un remozamiento de un negocio, que espere el tiempo de que eso reúna los requisitos. Pero cada quien busca un padrino para agilizar la cosa y violar un escalón. Yo no digo que ese sea el caso, pero todo el mundo quiere que todo se resuelva de la manera más fácil, sin pensar en la consecuencia. Pero tú has hablado, Minier, de que eso es en la parte civil. Ahora, ¿hay aspectos penales que puedan ser dirimidos ahí? Sí, claro que sí. El artículo 319 del Código Penal es que establece, y me permito leerlo para que la teleaudiencia lo entienda por completo. El que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos cometa homicidio involuntario, o sea, causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de 3 meses a 2 años y multa de 20 a 100, de 25 pesos a 100 pesos. Pero, ¿qué quiere decir eso? Eso, por ejemplo, puede ser para un médico, un ingeniero, cualquier profesional liberal. Puede haber homicidio involuntario. ¿Qué quiere decir eso? Que no hubo la intención, que todo delito, para que exista crimen o delito, la Suprema Corte de Justicia ha dicho desde su fundación que debe reunir los 3 elementos constitutivos: la intención, el elemento material y el elemento legal. Entonces, en ese caso, los 226 que van fallecidos es un homicidio involuntario, porque el dueño de eso, si hubiera estado aquí en el país, tal vez fuera el número 227. Sí. 227, ¿por qué no salía de ahí? Entonces una gente millonaria va a poner en riesgo de su familia eso. Eso es ingenuo totalmente. Así lo pienso yo. Pues yo a Antonio Payá no lo conozco. Tal vez lo he visto una vez en mi vida personalmente, ni nunca he hablado con él. Pero yo creo que debemos ser sensatos con esta tragedia y no querer pecar en ríos revueltos, que es lo que la mayoría, yo veo abogados opinando en estos, dando opiniones como vendiéndose, mercadeándose. Eso da pena y vergüenza, sinceramente, sobre eso. Entonces yo creo que a uno como profesional, si no lo buscan para resolver una litis, quédese tranquilo en su oficina leyendo los periódicos y no tiene nada que hacer. O con un libro, póngase a leer. Sí, porque si usted está haciendo una opinión en base a aspectos, primero que usted no conoce y no maneja, y segundo que hay que esperar las conclusiones. Totalmente. De una investigación para saber qué ocurrió, si fue negligencia o fue un asunto de la naturaleza que lo generó. No se sabe. Pero es que aquí estamos en un mundo en el que todo el mundo quiere sobresalir, médicos opinando sobre temas que son de ingenieros. Entonces tú dices, ven acá, ¿en qué estamos? No, pero eso es peor, ese médico, que dice que viene una guerra entre familias. Parece que Walter Mercado, el que tenía una bola, el puertorriqueño, sí. Parece que tiene esa bola, que Walter murió, que se la transfirió a él. Sí. Porque es una cuestión que él como médico debería respetarse un chin, porque uno no debe. Por ejemplo, yo en ese aspecto, nada más leo los 2 artículos, sí, que son el marco legal de lo que puede suceder judicialmente, sea penal o sea civil, pero más de ahí no se puede hablar. Por ejemplo, uno ve en esos casos de corrupción, periodistas hablando de auditoría de Cámara de Cuentas y nunca la leyeron, la auditoría de la Cámara de Cuentas, nunca leyeron el contraperitaje que se le hizo a esa auditoría de la Cámara de Cuentas, y ellos sacan una verdad absoluta como si fuera la verdad del caso. Entonces, eso es un irrespeto a la sociedad y a uno mismo como persona y como profesional. Entonces, todo profesional que se respete, que no ha leído un expediente, no debe opinar sobre eso. Por ejemplo, sobre ese caso, todo el mundo debería callarse, lamentarse, pedirle a Dios que uno no tuviera en ese momento.
ahí. Que no se repita. Que no hay un familiar de uno ahí. Y que no se repita, pedirle que las autoridades, los funcionarios jueguen su rol y reclamarle a las autoridades. Eso es todo. Porque hay un caso muy famoso en el 2004 que pasó en Argentina, en una discoteca, por cierto, que se llama Cromañón. Sí. En un 30 de diciembre lanzaron una bengala para arriba celebrando. Y cuando se prendió un paño que había de decoración, se armó esa estampida, la gente asustada, y hubo 194 muertos. ¿Qué sucedió? Que cuando cogieron para la puerta de emergencia, estaban con candado. Entonces ahí se le hizo un juicio penal a las autoridades por homicidio involuntario culposo, que es como se llama, homicidio culposo, y fue condenado el jefe de los bomberos y de la defensa civil, y de planeamiento, todo el mundo condenado. Sí. Porque fue una negligencia de las autoridades. ¿Cómo va a ser que un sitio que hay 2.000, 3.000 gente, como en ese caso, la puerta de emergencia tenían candado y por eso fallecieron esas personas? Entonces, a quien el mayor peso debemos reclamarle en este caso, y que no suceda más, a la autoridad, es sencillo. Aquí hay edificios de 20, de 30, de 40 plantas, y yo estoy seguro que aquí no hay ningún equipo de bomberos que llegue al piso 40, si hay un fuego. Así es. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo podemos estar pidiendo? Entonces, yo creo que lo que debemos es sacar una reflexión positiva de esto. Positiva en el sentido de exigirle a las autoridades y que la sociedad se empodere de exigirle a las autoridades. Más de querer hacerle dueño a cualquier persona, es exigirle a la autoridad. Un ejemplo que tú lo conoces, que somos de aquí de Santiago los dos, el centro de convenciones que está aquí, mismo en la carrera. Sí. Cuando eso se hizo, se dijo que eso se iba a caer, que donde estaban a agarrar la viga era muy pequeño, que con cualquier cosa ahí está. Hipólito se lo donó a Utesa, ahí está funcionando y no ha pasado nada. No. Entonces, demasiado expertos como hay ahora, decían que había que derrumbar el centro de convenciones de Santiago. Entonces, eso mismo está pasando con esto. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy. Bueno, estamos conversando con el abogado José Miguel Minier, hablando sobre lo que podría pasar después de que concluyan las indagaciones. El doctor Leonardo Reyes Madera, que es el director del cosa esa, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama la entidad esa de riesgos, él decía que la conclusión de esa investigación, de ese peritaje, pudiera durar 3 meses. Y que no sería nada extraño, puesto que un edificio que se derrumbó en Miami hace un par de años, ya tiene 4 años que ocurrió eso, ahí murieron 80 y pico de personas y todavía no hay una conclusión oficial de por qué se derrumbó ese edificio. O sea que son 3 meses, la gente lo puede ver mucho tiempo, pero en realidad 3 meses es mucho tiempo es poco tiempo para llegar a una indagación que sea concluyente de qué generó el desplome de ese techo. Pero a mí me gustaría volver a lo mismo para que quizás el que no lo pudo oír. Que sí y que no. En materia civil es una cosa, y yo creo que usted busque el código respecto a eso para que tanto lo que se puede pasar en materia civil y lo que puede pasar en materia penal, para que nos dejemos de estar gente que está haciendo juicios, que está hablando disparates, para que vayan al texto de la ley. No se puede juzgar a nadie más que no sea mediante lo que dice esa ley. Así mismo es. Lo primero es que el Código Civil es el código común a todo el derecho. Al derecho común es el Código Civil. Entonces, el Código Civil regula a partir del 1382 que dice que el que le cause un daño a otro es responsable a repararlo de acuerdo a la magnitud del daño. Sí. Entonces ahí mismo viene quién es responsable por la guarda, el comitente preposee. Entonces hay un artículo específico para esos casos, cuando sucede un hecho, que es el 1386. Me permito leerlo para evitar confusión.
El 1386 del Código Civil dice, el dueño de un edificio es responsable del daño que cause su ruina cuando ha tenido lugar como consecuencia de culpa suya o por vicio en su construcción. Él es responsable si, por ejemplo, ella es una persona moral. Entonces, él como persona física no es responsable. La persona moral tiene vida propia e independiente de sus socios, de lo que son los dueños. ¿Qué es lo que es la persona moral en este La caso? persona moral es la compañía, la persona jurídica. Exacto. Que tú lo puedes demandar, puedes hacer de todo, embargarle su bienes, todo. Entonces, si no existe que ese inmueble está a nombre de una persona moral, entonces a nombre de quién está el título, es el responsable de los daños. Es en el aspecto civil, que entonces eso es diario, eso es como si fuera un accidente de tránsito. Y todos los tribunales se puede haber, por ejemplo, la indemnización más grande que hubo aquí fue cuando la muerte del doctor Brugal y su esposa en la curva, como le dicen, de la muerte en Villa González, que 2 personas, y fue 15 millones de pesos en esa época, y 2 personas que venían de un congreso camino a Puerto Plata. Y asimismo otro caso de la indemnización de la esposa de Adriano Abreu contra Autobuses Metro. Entonces hay forma de la gente hacer una investigación, como los tribunales civiles de los 9 departamentos en el país, cuál es el parámetro que tienen, y tú le puedes buscar una media, cómo va a ser, porque la gente cree que las indemnizaciones es de acuerdo, no es de acuerdo al daño y de acuerdo a la dependencia que tiene la persona que deja a su deudo. Entonces, en el aspecto penal, que es el artículo 319 del Código Penal, dice, el que por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos cometa homicidio involuntario, o sea, causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de 3 meses a 2 años. Entonces, esa es la pena, por lo que sí se demuestra que hubo una negligencia. Por ejemplo, que para demostrar esa negligencia y esa torpeza, debe haber informaciones de planeamiento urbano diciéndole hay que corregir tal cosa, y él no lo corrija. Hay que ver si eso ha sucedido. Y todo eso es subjetivo, lo que estoy diciendo, porque nadie sabe eso. Exacto. Quien deberían decirlo son los organismos correspondientes. En tal fecha hicimos tal inspección y no la corrigieron. Entonces también ahí viene la relación de corresponsabilidad de ese organismo, porque tú no clausuraste provisionalmente o definitivamente el lugar, porque estaba corriendo riesgo, porque no le dieron cumplimiento a lo que tú le estabas dejando una nota preventiva sobre eso. Entonces yo creo que así como tú dijiste, que en Miami sucedió ese hecho, pero nadie ha visto a New York Times editorializando que tiene 1 año, 6 meses, 2 años sin dar el peritaje, porque allá las instituciones se respetan y las cosas hay que hacerlas con objetividad. Y si Reyes Madera dice que hay que esperar 3 meses y después dice no hemos terminado, hay que esperar 1 mes más, 2 meses, lo que hay que esperar es pacientemente y descubrir la verdad y ver de dónde estuvo la falla, si es de dueño o es de la autoridad, y a partir de ahí empezar a corregir los reglamentos si tienen alguna falencia, o si es la ley municipales o leyes especiales tienen alguna falencia, entonces vamos al Congreso a corregir esa falencia que hay para el porvenir, porque ya el hecho está. Sí. Eso no nos lo quita nadie. Desgraciadamente. Entonces, lo que debemos sacarle algo positivo a eso, de que no vuelva a suceder por culpa de negligencia de las autoridades. Porque si a un dueño de un edificio le dicen que hay que reforzar eso y no lo hace, entonces lo que hay que clausurar. La culpa mayor para mí siempre va a ser de la autoridad, porque tiene el mando. La autoridad de cerrar, de clausurar definitiva o provisionalmente, o someter al dueño de un edificio o de lo que sea para que le dé cumplimiento a la ley. Ya para terminar, aquí hay un televidente que me dice, el caso de una niña que murió recientemente en un albergue
que le cayó una pared encima, que si es el mismo caso, se juzga igual que el caso del jet set. Sí, totalmente, claro. Así mismo lo que hay que ver, quién causó la pared. Por ejemplo, si es un terremoto que causa que se caiga la pared, entonces esos son casos de fuerza mayor, casos fortuitos de fuerza mayor, que son eximentes de responsabilidad porque tú no tenías control de eso. Eso es todo. Bien, entonces ya don José Miguel Minier, gracias por estar aquí tan temprano hoy lunes, un lunes de una semana que para muchos será de quizás recogimiento, no por la Semana Santa, sino por lo que ha acontecido. O sea, así mismo O sea, es. mucha gente se va a estar más tranquilo. Totalmente, así mismo. El país está de luto. Así es. Es un luto nacional, como lo han declarado el presidente, de 6 días. Yo creo que lo que debe llevarnos a reflexión a nosotros es y tratar de coger la vida, de buscar calidad de vida. Por ejemplo, yo nunca en mi vida entré a esa discoteca y ese. Yo tampoco. Nunca en mi vida. Y yo creo que si la vi por fuera, que pasé por esa calle 2 veces mucho en mi vida. Y mira que he ido mucho y he amanecido en la capital y nunca pues yo no sé cómo una gente se baña y se cambia y se levanta a las 11 de la noche para bañarse y cambiarse, para ir a una fiesta y que empezar a las 2 de la madrugada. A mí eso no me cabe a mí en la mente. Esa es la hora de salir en la capital, Exactamente. a las 11, a las 12 de la noche. Sí. Y mucha gente iba de todas las clases sociales, porque sorprendentemente, en el único punto en el que las clases sociales se permitían codearse una con otra, era en ese lugar, porque en otros sitios no lo hacen. Sí, en así ese mismo. sitio. Esa fiesta los lunes, eso era usual para gente de todo nivel, de todo tipo, gente, peloteros, no peloteros, ricos, narcotraficantes, empresarios, ahí se juntaba todo tipo de gente. Así es. Lamentablemente lo que pasó y bueno, esperemos a ver los resultados de todo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer fundamentalmente. Gracias por estar aquí, don José Miguel. Gracias a ti, Jaime, por invitarme una vez más. Vamos a los mensajes para la continuación del cafecito de hoy. El mundo está lleno de ideas.